Soy Aaron Rodgers, hoy es 37 de febrero de 1892 y este es el episodio 6 del Nabo del Misterio. Hoy por fin tocamos un tema que me gusta mucho, los críptidos. Ese tema lleno de matices y muy dado a la ensoñación paranormal y esotérica. Entonces, empezando mi saga sobre críptidos, vamos a hablar específicamente de críptidos africanos. En esta primera parte os voy a comentar sobre 3 de ellos. Y, por supuesto, si vamos a hablar de críptidos africanos, tenemos que empezar con Mokele-Mbembe, que es el equivalente que sería el monstruo del lago Ness en África. Comparte un montón de la épica y de la leyenda del monstruo del lago Ness, si bien aplicada a el continente africano. En este caso estamos hablando de un animal grande que algunos describen como una serpiente sobredimensionada con una joroba, otros describen como un reptil grande que habita en entornos acuáticos. Al fin y al cabo viene a ser lo mismo que con el monstruo del lago escocés. Piensa el consenso general es que pudiera ser un saurópodo o un dinosaurio remanente, una pequeña población que no haya sido ni identificada ni eliminada en lo que es el cauce del río Congo. Entonces, como con un montón de cosas de África, al ser un continente que fue explorado y descubierto relativamente reciente, más que descubierto, diríamos, explorado biológicamente y estudiado las especies que lo habitan y tal, y aún así hay una ingente cantidad de extensión de terreno de África, especialmente en la zona de África Central, que está poco explorada, con lo cual es muy posible que haya un montón de especies que no conocemos. Entonces, en el caso del Mokele-Mbembe, pues lo he mencionado porque al fin y al cabo es el más célebre. Viene a ser una leyenda del estilo al monstruo del lago Ness. La veracidad es ínfima, o sea, es muy poco probable que esto responda a un animal real. Lo que sí se considera que pudiera ser que un rinoceronte negro fuera el que se hubiera confundido con el monstruo mitológico. Y que todo venga de la mala identificación de un rinoceronte negro. Eso es todo lo que puedo decir del Mokele-Mbembe. Yo le doy un grado de veracidad bajo. Es una leyenda muy interesante y bastante conocida, a poco que tengas un poco de idea de cultura africana de andar por casa. En el número 2 tenemos el Ninkinanka. No sé si la pronunciación es exactamente así, pero escrito se escribe Ninkinanka. Que me perdonen los que sepan cómo se pronuncia si lo he pronunciado mal. Estamos hablando del que es considerado como el espíritu más aterrador de Gambia. Es un buen currículum. Es una criatura serpentina de forma similar a un dragón a la que se le atribuyen poderes y actitudes demoníacas y malévolas. Se cuenta que vivía en zonas pantanosas del bosque de Gambia y que eso es uno de los motivos sociológicos por los cuales las tribus de esa zona evitaban zonas húmedas y zonas pantanosas por la presencia del Ninkinanka. La descripción es un poco heterogénea. Algunos lo hablan de que tiene cuerpo de burro con cabeza de cocodrilo, otros dicen que es una mezcla entre hipopótamo y jirafa. Le atribuyen poderes sobrenaturales como poder causar la muerte solo con mirar a la víctima. Y otras leyendas y otras descripciones hablan de una criatura parecida a una serpiente de aproximadamente 9 metros que vive en entornos pantanosos. ¿Qué pasa? Que aquí es cuando aparece en cuestión un personaje histórico conocido entre los que somos aficionados al misterio, que era el coronel de la Fuerza Aérea belga Remy Van Lierde. También espero que me disculpe si he pronunciado mal su nombre. Bueno, él no porque ha fallecido, pero bueno, espero que me disculpen los belgas si he pronunciado mal el apellido. Van Lierde era un coronel de las Fuerzas Aéreas belgas en la base de Kamina, en el entonces Congo belga, hoy sería la República Democrática del Congo.
Cuando volvía de una visión en helicóptero a la base, iba acompañado, vieron desde el helicóptero una serpiente exageradamente grande. Y como uno de los pasajeros, no sé si era fotógrafo, pero en ese momento llevaba una cámara de fotos. O sea que a efectos prácticos era fotógrafo. Entonces hicieron varias pasadas de reconocimiento para intentar sacarle unas fotos que se conservan. Os las pongo aquí. Y se observa una serpiente de unas dimensiones absolutamente desproporcionadas. Según no es fácil determinar la longitud de la serpiente con la foto porque no hay referencias de tamaños conocidos que podamos aplicar para comparar y poder establecer por extrapolación cuánto es el tamaño de la serpiente. Pero el señor Valierde, el coronel Valierde, hablaba de que podría tener aproximadamente 15 metros de largo. Una cabeza de casi 1 metro de largo y casi medio de ancho. Entonces, sí, sería una de las serpientes más grandes conocidas en la historia. ¿Cuál es el tema? Vamos a ver. Valierde era un militar muy respetado. Acabó teniendo un cargo muy importante en el Ministerio de Defensa belga. Creo que tiene varios récords de primero en llegar a determinadas velocidades en aviación. Es un hombre respetado. Lo de la serpiente gigante es un hecho absolutamente anecdótico en lo que es su historia. Entonces, tiene mucha credibilidad que un militar de carrera respetable haga un informe de que ha visto un animal gigante, pues no tienes por qué dudar de él. Se unen una serie de factores. Primeramente, África Central y el Congo, en cuanto a lo que es investigación biológica, está infraexplorado. Pero dramáticamente. O sea, es perfectamente factible que haya no una, sino varias especies de serpientes que no estén identificadas y alguna de ellas puede incluso tener alguna característica que nos llamara la atención o que fuera tremendamente inusual. Por otro lado, hay fósiles y hay documentación paleontológica de que existieron serpientes de este tamaño. Existe un género llamado el género Titanoboa que habla de serpientes que eran capaces de comer cocodrilos enteros. Y hay fósiles y hay pruebas físicas y científicas de que existieron esos animales prehistóricos. Entonces, el que sea una zona de tal riqueza de biodiversidad como es el Congo, que sea una zona que tiene tanto espacio que no ha sido explorado en detenimiento, que sea una especie de serpiente que pueda existir porque somos conscientes de que hay otras especies que comparten características y existen y son comprobadas, me hace pensar que esto pueda ser una mala identificación de una especie existente. Al fin y al cabo, es una cosa que durante mi investigación me he dado cuenta con un montón de mitos africanos, especialmente todos los que refieren a serpientes mitológicas, paranormales, etcétera. Todos podrían encajar perfectamente en el concepto de una persona desinformada viendo un animal desproporcionadamente grande. Es bastante común en todas las culturas que cuando nos encontramos con un animal desproporcionado o el concepto de animal desproporcionado de tamaño le atribuyamos características paranormales. Yo creo que en este caso el Ninkinanka puede tener un velo de verosimilitud porque existe esta foto que os he mostrado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mi pálpito es que perfectamente puede ser una especie de serpiente como las que estábamos hablando que no haya sido identificada necesariamente. Y debido al desconocimiento y al miedo que lleva el desconocimiento, perfectamente se ha podido construir esta narrativa paranormal y esta narrativa tan esotérica y tan mágica y mitológica para evitar el peligro de adentrarse en zonas pantanosas donde pudiera vivir una serpiente que obviamente si se puede comer un cocodrilo perfectamente puede engullir a una persona completa. Pero sigo pensando que es un animal mal identificado.
En tercer lugar tenemos el oso Nandi. El oso Nandi recibe su nombre de la tribu Nandi que vive en la zona oeste de Kenia, que es donde se dan los informes y los reportes de encuentros con este animal. Varios de los nombres que tiene vienen a significar básicamente oso hiena. Se le caracteriza como un animal de complexión fuerte, potente, carnívoro, que se apoya sobre las patas delanteras pero puede erguirse sobre las traseras y cuya tren delantero está elevado sobre el tren inferior, o sea, el tren trasero. De tal manera que tiene una postura inclinada como la que tendría un gorila, para que nos entendamos, o una hiena. En la tribu Nandi lo conocen como Gerit y lo describen como teniendo pelo rojizo, pies largos y cuentan que cuando atacaba a humanos les arrancaba la cabellera. A pesar de que hay informes de encuentros con la criatura del siglo XIX y XX, el cual es bastante reciente y además en aquellos tiempos existía ya la tecnología fotográfica, nunca se ha conseguido capturar al animal, nunca se ha conseguido obtener una foto medianamente decente ni nada. La especulación es que se pudiera tratar de una hiena moteada mal identificada o un ilóquero. Un ilóquero es un cerdo de la selva gigante. El ilóquero en su momento también fue un críptido, fue un animal que durante mucho tiempo se consideró mitológico. Posteriormente fue descubierto y por eso puede ser que la mala identificación del ilóquero en otras instancias haya podido dar a otras especulaciones y haya podido alimentar la leyenda del oso Nandi. En mi opinión, el oso Nandi se trata también de un animal existente pero mal identificado. Probablemente estemos hablando de una hiena que haya sido mal identificada. No creo que tenga más misterio. Estos han sido los 3 primeros críptidos africanos. No quería extenderme mucho más porque la verdad es que va a dar para un material muy extenso. Entonces esta primera parte lo dejamos con estos 3. Os emplazo a que veáis el siguiente vídeo del Nabo del Misterio, donde seguiremos hablando de críptidos africanos. Y después de eso os recuerdo, en la siguiente hablamos de alienígenas. Venga, un abrazo.